Insiste. Resiste. El éxito existe. El mira es muy duro. Aguanta. La insistencia. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa de La Insistencia. Un saludo primero a la parte técnica, en las cámaras, Cecilia León, en el sonido, Cecilia León, en la iluminación, Cecilia León y sin embargo, regidora del programa, Cecilia León. Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, hoy me hace particular ilusión, que rima con León, el invitado que tenemos hoy, porque es uno de esos profesores que te conquista cuando lo conoces, aparte de por su capacidad, aparte por su forma de transmitir, aparte de por su seriedad en cuanto al planteamiento de todo en general, de las clases y tal, pero con ese sentido del humor que a mí me encanta porque un sentido del humor inteligente, discreto. A mí Mario me cae muy bien. ¿Qué voy a decir, Mario? Pues bienvenido. Así da gusto venir y estar un rato charlando, ¿eh? Echándote flores. Echándome flores. Estoy abrumado. Mario, la verdad es que creo que comparto ese sentimiento con tantísimos alumnos que cuando nos hemos conectado con ellos, cuando hemos compartido cosas, cuando te han visto, incluso, bueno, luego lo hablaremos, cuando te han visto medio bailando un poco en algún vídeo. Con convulsiones espasmódicas más bien. Se le nota esa sensación, porque yo creo que el que le transmitamos cosas, yo creo que es algo que ellos valoran mucho cuando saben que en eso ponemos el corazón también. O sea, que no solo lo hacemos como un trámite. Eso es. Y bueno, sino que le ponemos ilusión, ponemos ganas y cada promoción es como la primera realmente. Exacto. Eso es un poco la clave. ¿Cómo es tu sensación en general con la docencia? O sea, porque compaginarla con tu trabajo clínico, digamos, ¿eso cómo se lleva? ¿Cómo lo llevas tú? Se lleva como un desafío, se lleva en ocasiones, ajustando mucho las fechas y los horarios, como un plus que uno se exige el día a día, pero sobre todo, y esa es mi intención, no sé si lo conseguiré siempre, pero la intención es llevarlo o asumirlo como una ilusión y como un desafío diario, es decir, para nosotros siempre lo pienso, para nosotros las promociones van cambiando una tras otra. Un año puede parecerse algo o no al siguiente o al previo. Pero bueno, ya llevamos muchos años, en mi caso echando cuentas desde el 2010, llevo dando clases en CTO de infecciosas. Sin embargo, para cada alumno, para cada promoción, es la primera vez. Es decir, el primer contacto que tienen con la asignatura, el primer contacto que tienen con el tema de antibióticos, que tampoco gusta al principio y que quiero creer que luego se coge con un poco más de ganas, el primer contacto con la preparación específica para el MIR es el propio de cada promoción, cada año. Y por tanto es el intento o el desafío de aportar esa ilusión y esas ganas de hacer bien las cosas, esas ganas de transmitir lo que por otra parte me apasiona, como es la patología infecciosa. Exacto. Así que ese es el intento. Yo tengo una sensación, Mario, un poco, y ahora que estabas hablando me estaba viniendo, no sé por qué, me estaba viniendo la novela de Noah Gordon, El médico. No sé por qué exactamente, pero sí creo que cuando hablamos sobre docencia y sobre práctica clínica, son dos cosas que están... O sea, yo la imagen del médico real que yo veo es que si hay alguien con él que pueda aprender de eso, su forma es tratar con el paciente, pero tratar con las ventanas abiertas totalmente, para que todo el mundo comparta, para que todo el mundo aprenda, para que los discípulos, digamos, para que los residentes, para que los alumnos pues puedan participar de esa ciencia, ¿no? Y yo creo que eso, la vocación se lleva, cuando llevas la vocación de médico, no solo es para servir a la gente, sino para enseñar a otros cómo se sirve a la gente. Totalmente. Siempre he creído que nuestra profesión tiene muchas cosas buenas, tiene otras servidumbres, sin duda, pero uno de los aspectos realmente atractivos es que en la práctica, y así lo entiendo yo, se basa en tres actividades. Hay tres pilares en torno a los cuales, al menos yo intento articular mi día a día. Uno de ellos es la asistencia, evidentemente, el trato con el paciente, tratar al paciente, intentar aportar tu conocimiento y tu experiencia en cada paciente considerado individualmente, pero además con el acumulado y la experiencia que vas dejando atrás. En segundo lugar, la investigación. Yo, de hecho, dedico una parte importante de mi tiempo a la investigación clínica, y me parece que es fundamental, que es la forma de generar preguntas, de tener un espíritu crítico, de intentar ir más allá de lo que podamos observar en el día a día, intentar contestar cuestiones que puedan surgir simplemente de la práctica clínica habitual, y en ese sentido creo que la investigación es lo que aporta en gran medida ese plus intelectual que es muy bienvenido. Y la tercera pata, sin duda, es la docencia.
Y son esas tres patas, o sea, son tres aspectos complementarios. No creo que tuviera mucho sentido un médico que solo investigara o tuviera asistencia pero no tuviera docencia, o un médico que solo tuviera docencia e investigación pero que no hubiera pacientes, porque son tres ámbitos que se interrelacionan constantemente. Y las preguntas que te surgen viendo pacientes las intentas responder, por un lado, desde la investigación, idealmente, pero al mismo tiempo intentas transmitir ese conocimiento o incluso a veces esa incertidumbre. Incluso cuando tienes respuestas. Cuando tienes respuestas las compartes con quien está, digamos, aprendiendo de ti, y cuando no tienes respuestas a veces es cuando se te despierta más la inquietud investigadora, digamos. Incluso ¿por qué no conseguimos solucionar esto? Exacto. Pues las propias preguntas que surgen desde la docencia, efectivamente. Es decir, cuando tú das una patología o un determinado tratamiento, das por asumidas cosas, pero muchas veces es la pregunta de quien se enfrenta por primera vez a esos problemas la que te hace a su vez cuestionarte por qué has dado por hecho o por qué asumes que tiene que ser una cosa de una determinada forma, que no hay margen de variación, que no hay margen de mejora. Muchas veces el aporte, el estímulo fresco que proporciona la docencia, que además es un aporte que se va renovando año tras año, que eso yo creo que es una de las grandezas, ¿no? A su vez te da energías o te da motivación para hacer asistencia y para dedicar tu tiempo a la investigación. Las mentes inquietas que pasan por tu vida, siempre hay alguna de ellas que te plantea una pregunta que tú no te habías formulado nunca y quedabas como lo que tú dices, como por hecho, esto es así, pues porque sé desde siempre que esto es así, pero me he parado a pensar por qué. Y siempre hay alguien que se le ocurre ese detalle. Y que te obliga a salir un poco de ese entorno de confort intelectual, ¿no? De asumir que tú tienes un esquema mental y que nadie te saque de ahí. Pues ver pacientes te obliga a salir de ese esquema. Siempre he dicho, como una frase graciosa, que a veces nos empeñamos en que la realidad se adapte a nuestro diagnóstico, ¿no? O que no permites que la realidad estropee tu diagnóstico. Esos sesgos y esa tendencia de tú tienes un esquema mental de lo que debe ser el paciente y si la realidad no te cuadra, la culpa es de la realidad y no de tu esquema. Eso, por una parte, la asistencia te obliga a replanteártelo constantemente, pero también la docencia. Qué bonito eso. Entonces, el estar siempre en la medida posible, no adocenarte, ¿no? Sí, resulta que al final parece con esto, y eso lo hemos experimentado todos, que la docencia al final es como decía Miguel Ríos, que es como un boomerang, porque eso lo decía del rock and roll, Miguel Ríos. Yo tiro para Granada, como siempre. La docencia también es como un boomerang, porque muchas veces cuando tú estás resolviendo una duda de otro, la estás aprendiendo también tú, porque es algo que no te habías planteado antes. Entonces, docencia un poco también bidireccional. Totalmente. Y te obliga a saber y entender las cosas. Obviamente, quien no entiende algo no lo puede transmitir, eso está claro. Primero lo tienes que entender, lo tienes que interiorizar, lo tienes que asumir y luego, idealmente, serás capaz de transmitirlo. Pero es un ejercicio extra, suplementario, que yo creo que es muy, muy reconfortante, muy gratificante, la verdad. Bueno, hablando sobre transmisión, yo quería preguntarte, aparte de que saludamos, por supuesto, ya que he hablado de que en la práctica clínica tenemos 3 pilares o en la medicina tenemos 3 pilares, nosotros en CTO tenemos 2 pilares. Eso lo sabemos seguro que están. Y que saludo desde aquí a Pilar. Lo que pasa es que este chiste lo he hecho ya varias veces, ¿verdad, Cecilia? Cecilia León, ¿no he dicho que está en la cámara, en el sonido, en la iluminación, en el catering y todo? Pues damos entrada a las risas enlatadas, Cecilia. Bueno, pues te estaba diciendo sobre la transmisión, ya que estamos hablando sobre transmisión, tú transmites tu docencia, digamos, cuando estás con residentes, cuando estás con médicos más jóvenes y tal, pero ¿quién te engañó hace 12 años para meterte en esta aventura, para meterte en CTO? ¿Cómo fue? Pues mi experiencia fue inducida por uno de mis maestros, que además es profesor de CTO, que sigue siendo profesor, que es Francisco López Medrano. Grande, que saludo desde aquí. Gran profesor y gran persona también. Uno de los clásicos, en el mejor sentido del término, de la academia. Y además es una historia que siempre me ha parecido que es muy bonita. Mi primera clase de infecciosas en la CTO, que fue la primera clase que di de CTO, y nos remontamos, casi que me da cosa decirlo, a noviembre del 2004, la primera clase de infecciosas me la dio Francisco López Medrano. Yo en ese momento no le conocía. Era mi primer contacto con la academia y mi primer contacto con la preparación para el MIR. Al cabo de los años, hice el MIR, hice el examen, elegí plaza en el Hospital 12 de Octubre, que es donde él trabaja, donde Francisco trabaja, y durante la residencia me empezó a gustar la patología infecciosa, empecé a hacer cosas de investigación en la unidad de infecciosas en la que ahora trabajo,
Y la persona que en su momento vi como profesor en CTO pasó a ser mi compañero y a su vez él me introdujo, digamos que en una especie de cuestión casi generacional, me introdujo y me invitó a dar clases en la academia, allá por el 2010, cuando yo todavía era residente. Y bueno, seguimos trabajando todos los días, tanto en el hospital como en la academia. Entonces, en ese sentido, para mí es muy gratificante que alguien a quien he visto en su momento como profesor pasara a ser mi compañero, mi amigo, y al mismo tiempo yo terminara asumiendo, en cuanto a la clase de la academia, terminar asumiendo su rol. Bueno, pues es algo que quién sabe, si los que me estén viendo nos estén viendo ahora, pues puede terminar siendo una situación parecida a su vez, en la que yo dé paso a una nueva generación, como ya estamos haciendo, claro, pero vamos, alguien que termine en mi entorno, en este caso hospitalario o asistencial, y que a su vez termine igualmente siendo profesor en la academia. La verdad es que sería una forma bonita de mantener la cadena. Bueno, atención, porque estamos en un momento en el que estamos haciendo una llamada. Tú, querida amiga, tú, querido amigo, que estás preparando el Mira ahora, Mario acaba de lanzarte, de arrojarte el guante o como se llama eso, para decirte, tú puedes cogerlo también. ¿Qué hace falta eso? Pues fijaros mucho en vuestros maestros, y en este caso lo digo con mayúsculas, estando Mario aquí delante, y tener muchas ganas. Lo que ha dicho antes, ha habido una palabra por encima de todo que ha dicho para transmitir, para poder ejercer esta bendita profesión, aparte de la profesión de medicina, la profesión de la docencia de la medicina también es una maravilla como vocación. La palabra ilusión se ha quedado como algo, porque ilusión consiste en que cuando tú te enfrentes con un auditorio de 100 personas, de 120 personas, de 60, de 20, de los que sean, digas, yo voy a dejarme todo lo que yo tengo para que dentro de 2 horas o dentro de 4 horas esta gente salga de aquí diciendo ¿cuánto he aprendido? Eso yo creo que es la principal... Que cada clase, igual que he dicho que cada clase para el alumno es su primera clase, que para el profesor sea también su primera, que sea como su primera clase. Es decir, la sensación un poco de, bueno, un poco no, la sensación de nervios, la sensación de tensión, de estrés, que todos hemos tenido con nuestra primera clase, que hasta cierto punto se mantenga siempre. Seguir manteniéndola. Porque eso es lo que te hace estar entregando todo lo que puedes entregar en cada momento. Es decir, no caer en la rutina. A ver, esto al final inevitablemente... Siempre hay algún día que llegas y que tienes que hacerte como una parada antes de decir, venga, exacto, voy a hacer focus en eso esto es. para... Sí, pero eso me llama mucho la atención de vosotros en general, de los profes de aquí. Me llama mucho la atención cómo se percibe esa sensación de nerviosismo antes de la clase en personas que a lo mejor como tú pues llevan 12 años dando esa misma clase. O cuando hacemos, yo que he compartido más con vosotros ese momento del macroconcierto, de hacer de ese repaso general de todo y tal, se percibe esa sensación antes de decir, esto es importante, esto que voy a hacer ahora. Totalmente. Y eso me parece precioso. Y de hecho, en parte, el formato virtual, que bueno, luego podemos hablar de ello, ha tenido por supuesto sus ventajas, tiene en mi opinión algún inconveniente, eso es innegable, pero te da ese, al menos a mí me ocurre, esa componente de incertidumbre, porque no tienes el feedback, no tienes la respuesta, no tienes... Eso es complicado, sí. Digamos, el retorno de tu auditorio, y te hace pensar, vale, veo una cámara, un ojo digital como HAL 2000 o HAL 9000, que no me está transmitiendo nada, no sé muy bien qué es lo que está llegando al otro lado, ¿no? Entonces eso también te obliga, a si cabe, a intentar ser, en la medida de lo posible, todavía más asertivo, más intentar transmitir mejor, intentar, bueno, pues suplir las deficiencias del medio, que no deja de ser un medio virtual a distancia, pues con un plus de entrega. Sí, porque ese feedback positivo que te dan los alumnos cuando los tienes presencialmente, claro, y cuando notas que lo que estás diciendo les está creando, o sea, les está creando una sensación, les está haciendo participar, eso hace que uno se venga arriba de forma natural. Aquí, efectivamente, Ceci nos mira con la cara de decir, yo me estoy sintiendo también emocionada, porque se lo noto, pero no son todas las 120 personas, 140, o cuando damos alguna clase, pues pueden ser muchas más, las de tercera vuelta y tal. Pero para eso es un esfuerzo extra, que quiero que lo comprendáis también desde casa, el que tiene que hacer uno para imaginarse cómo se está percibiendo su clase y para en todo momento ser un poco pesimista en cuanto a decir,
creo que estoy haciéndolo bien, pero siempre lo puedo hacer mejor. Porque como no estoy teniendo retorno, por si las moscas, voy a mejorar esto y a tal. Sin duda, sí, sí. Por eso digo que bueno, que ha sido un desafío añadido y que aunque uno llevara muchos años dando clase presencial, pero no es lo mismo. Recuerdo mis primeras clases de primera vuelta a una clase que ha sido, bueno, pues las 9 horas casi, o clases de segunda vuelta de 7 horas seguidas en streaming. Y claro, es complicado. Es complicado, sí. Aunque luego, por supuesto, hubiera un profesor, un compañero en el chat respondiendo dudas, o sea, que hubiera un intercambio, pero no es lo mismo. Y en ese sentido, bueno, pues ha sido una de las cosas que nos ha traído esta nueva, o ya no tan nueva situación de la pandemia, que nos ha obligado a, un poco a reinventarnos. Lo bueno es que hemos tenido luego el feedback que hemos tenido, se lo han guardado para dárnoslo después, al final del curso y al final de todo eso, y la oleada de cariño que habéis recibido, que habéis percibido vosotros, supongo que lo habéis notado. Mucho. Sí. Y ha sido muy, muy especial y muy reconfortante, porque efectivamente en algún aspecto ha sido casi más personal, ¿no? El hecho de que, pues, algunas de las clases, o por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en las correcciones de las preguntas de los simulacros, los vídeos, muchos profesores, ha sido mi caso, los grabamos desde nuestra casa, desde nuestro entorno. Y quieres que no es al final una ventanita que se abre a tu entorno personal, y luego alguna vez, pues eso, con algún intercambio con los alumnos después del examen de la pasada promoción o de la anterior, pues te das cuenta de que se fijaban en detalles, ¿no? Se fijaban, por ejemplo, si tenías una determinada póster o un determinado libro en tu escritorio. En mi caso tenía un póster de Star Trek, entonces claro, me dijeron que si me gustaba Star Trek, yo dije que obviamente no podía evitarlo, no podía engañarlo ni ocultarlo. Y por eso digo que ha sido una sensación un poco mixta, en cierto modo, ¿no? La clase online proporciona inevitablemente, genera distancia y genera ese retorno un poco en diferido que comentas, pero al mismo tiempo creo que también abre una comunicación hasta cierto punto más directa y más personal, en cierto modo, con cada alumno desde su casa, desde tu casa en ocasiones, o lo que es más habitual desde la academia, hasta directamente su casa, ¿no? Porque lo de ser personal, cuando un alumno está en una clase presencial está rodeado por gente y el profesor está mirando para uno y para otro. Eso es. Pero en una clase así, con el profesor delante tuya, cuando estás haciendo preguntas por la noche, que estás en pijama, que estás con el café al lado, que estás haciendo preguntas y que te sale Mario comentando esto, te sale Felipe, Inés, Blanca, etcétera. Es como si te estuvieran hablando a ti, o sea, como si fueran parte de tu casa, que es lo que nos han dicho mucho los alumnos este año. Es que es como si fuerais parte de mí, es que mi madre os conoce, mi padre no sé cuánto. La de familias que estarán hartas de escucharme hablar del tratamiento de la tuberculosis. Yo lo entiendo porque yo, que le hago vídeos todos los días, que le hago de coaching, mi madre no se pierde ni un vídeo tuyo. Digo, Dios mío, por favor, que la nominen para el premio Princesa de Asturias directamente a su madre por aguantarnos tanto. Bueno, ya que has sacado el tema de que la pandemia que ha durado no sé cuánto, ¿tú crees que estamos salientes de pandemia ya? Es tan peligroso hacer predicciones. Ha habido tantas. Si uno tuviera que sumar todas las predicciones fallidas que ha habido en los 2 últimos años. Tantos parece que ya escampa, pues no. Pero, a ver, lo razonable, lo presumible y lo que todos los indicadores sugieren es que sin duda lo peor ha pasado ya por varios motivos. Fundamental la inmunización, tanto natural como vacunal, indudablemente. Y yo creo que ahora ya estamos en condiciones de afirmar que además las nuevas variantes, y cuando hablo de nueva variante me estoy refiriendo a fecha de hoy, cuando grabamos esto, la variante Omicron no es más grave ni más agresiva que las anteriores. De hecho, todas indican que es menos agresiva, más transmisible, pero eso hasta cierto punto tiene un componente positivo, es decir, genera más inmunidad poblacional. Claro. Exacto. Por desgracia, sigue siendo una enfermedad muy grave pues para pacientes especialmente vulnerables, pacientes inmunodeprimidos fundamentalmente con mala respuesta a las vacunas. Pensar que ahora vaya a venir otra variante que combine patogenicidad, virulencia y capacidad de transmisión, todo ello en la misma variable, no sería lo esperable. Y biológicamente no es lo previsible. Lo previsible es que las nuevas variantes vayan siendo progresivamente más transmisibles, con escape vacunal, es decir, que puedan infectar o reinfectar a pacientes vacunados o que ya han tenido la infección, pero intrínsecamente menos graves. Por tanto, pues no sé. Desgraciadamente, lo que sí pasa también, o sea, desgraciadamente quiero decir,
la gente empieza a estar menos preocupada por eso, porque estamos más preocupados por otras variantes que nos están pasando por otro lado, geopolíticas. Las variantes geopolíticas nos están preocupando más. Entonces, claro, porque sí, yo creo que ha habido mucho trastorno de estrés, de neurosis y tal, provocado por el miedo, por la sensación de mi mundo está cambiando de pronto y ahora está cambiando el mundo hacia otro lado distinto y, bueno, no se sabe por dónde saldremos. Mario, yo quiero, para terminar un poco, quiero que perdóname por el comentario, ¿no? Pero esa como imagen de perfección que tú tienes para los alumnos, porque realmente yo en los comentarios si yo pudiera saber algún día la cuarta parte de lo que sabe Mario, tal y cual, muy muy correcto en las cosas que haces, pero hemos visto ese otro polo tuyo también en alguna participación para la gala, en el macroconcierto y tal. Yo quería hablar sobre tus gustos musicales, que como me has dicho antes de que entráramos en cámara, que son tradicionales más o menos, creo que voy a sentirme cómodo en ese. Yo siempre he dicho que me encanta la música de los 80, pero debería decir de 1880. Porque realmente debo reconocer que a mí lo que me gusta es la música clásica, la verdad. Sí, ¿no? Sí, me encanta la música, sobre todo del romanticismo, pues empezando en Beethoven y terminando los últimos románticos tipo Rachmaninoff, por ejemplo, Sibelius. Me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho la ópera. Intento siempre que puedo y tengo oportunidad ir al Auditorio Nacional aquí en Madrid o al Teatro Real a ver alguna representación. Yo qué sé, me gusta Puccini, Wagner, los nacionalistas rusos, los románticos alemanes, Brahms, Schumann. Y la verdad es que me encanta. De hecho, de toda la vida trabajo, estudio y hago cosas con música clásica, y me ayuda muchísimo a concentrarme. El MIR lo pasé las horas y horas y horas acompañado de radio clásica, lo puedo decir abiertamente porque no nos patrocinan nada. Radio Clásica, Radio Nacional de España, la que me acompañaba y me sigue acompañando en todo lo que hago. ¿Hay un autor especial, algún compositor especial para algún momento especial de máxima concentración o de tensión que te quiera relajar? En esos casos suelo preferir música instrumental, música de piano, pues desde Chopin, algunas obras para piano solo de Brahms, Rachmaninoff, que es un compositor que me encanta. Y luego cuando ya estoy más eufórico o por el contrario quiero euforizarme, pues me pongo Wagner, por ejemplo. Satánico. Eso es exacto. Así que bueno, en ese sentido no son gustos igual tan convencionales, pero al final es lo que te transmite pasión, la verdad. Musical, que yo creo que todo el mundo que se apasiona por la música, sea del tipo que sea. Exacto. Yo creo que tiene una vida más plena. Yo creo que sí. Al final la música, esto se le atribuye a Nietzsche la frase, aunque hay como tantas frases que se atribuyen a tantos autores, a saber si lo dijo o no, pero viene a ser algo así como que sin música nos volveríamos locos. Y si no lo dijo él, desde luego lo podría haber dicho, porque efectivamente yo siempre he creído que es lo que nos proporciona la vida, ¿no? La estabilidad emocional y sentimental, y que desde luego como arte es con diferencia el arte más elevado, al menos tal y como yo lo veo. Así que nada, no sé si... Ampliaremos a Rachmaninoff. Eso es porque yo me ponía después de la ducha, cuando esto que está ya que te quieres poner eufórico, a Sostakovich con el vals número 2 que nos ha aprendido. Y recomiéndame una ópera, porque yo la última que he ido en el Teatro Real, que yo soy de gusto un poco menos, o sea que no tengo tanta cultura musical, y entonces me encanta Mozart, me encanta la flauta mágica, es que me gusta mucho, y entonces fui a la flauta mágica la última, pero mi hermano me dijo el otro día que había descubierto a Verdi y que se había entusiasmado con él. Recomiéndame una ópera. En el Teatro Real en esta temporada está programada Nabucco, que es una de las óperas así importantes de Verdi. A mí, como siempre lo he dicho, para iniciarse en la ópera, en mi opinión, el mejor compositor es Puccini. Óperas como La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Manon Lescaut, o sea, es un compositor muy accesible en el buen sentido del término, las melodías son absolutamente maravillosas, y óperas como, por ejemplo, La Bohème, o Tosca, o Turandot, yo creo que sería ideal para empezar, o para conocerlo y acercarse a Puccini. O sea, que claramente La Bohème
una bohem es una cosa. La bohem, por ejemplo, magnífico, y luego pues con Turandot podemos terminar con el Nessun Dorma y ya, exacto, y ya con eso enlazamos con la gala. Eso es. Bueno, Mario, ha sido un auténtico placer. Yo he pasado un rato muy agradable. Ceci también me está diciendo que ella también ha pasado un rato súper agradable. Y como nos has caído muy bien, te vamos a hacer entrega de la taza oficial de la Insistencia. Muchas gracias, Fernando. Yo tengo taza para estudiar mientras escucho la bohem. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa con Pauloma, con las chicas de Otorrino, con nuestras profes.